Hola, hoy vengo con un tutorial que me habéis pedido muchísimas. Es un vídeo donde voy a enseñaros los pasos básicos para coser en scrap. Voy a hacer costura con polipiel, tanto en tela como en piezas ya pegadas al cartón. Voy a enseñaros también a hacer canillas, aquí tenéis las que yo suelo utilizar. Voy a explicaros cómo funciona la ruedita de la tensión, la de la anchura de la puntada y la distancia de la puntada. También os explicaré el tema del uso de los prensatelas para coser con polipiel, pequeños truquitos que utilizo yo pues para hacer costuras rectas, para que el prensatelas se deslice y cosa perfectamente lo que son tejidos plasticosos o como polipieles, cueros, ecopieles. Y que veáis también que la máquina de coser que yo tengo no es una super mega máquina Singer, Alpha, Brother, Bernina, no. La mía es una máquina que se llama Clindo, que es de la marca de Carrefour, que me costó nada porque además la cogí de oferta y que con ella estoy cosiendo todos mis trabajos, todos mis proyectos y nunca me ha dado ningún problema. Entonces, si os interesa el vídeo y os gusta la idea, quedaros a verlo. Gracias. Bien, vamos a empezar pues por conocer un poquito lo que es el funcionamiento de la máquina, los botones y las ruedecitas para qué sirven, etcétera. Yo básicamente utilizo siempre la misma puntada, que es la puntada que va en línea, y la zigzag, pero bueno, la zigzag hasta incluso la utilizo poco. Bien, lo que son los botoncitos, bueno, las ruedecitas en este caso, porque todo depende del modelo de máquina, ya os digo que la mía es la máquina del Carrefour, de la marca Clindo, que es el Carrefour Home, y bueno, esta ruedecita que tenemos en esta esquina es la que nos marca la distancia de la puntada, es decir, normalmente pues la puntada cuanto más corta peor, por la sencilla razón de que va a hacer que incluso cuando cosemos con papel que este pueda romper, porque la puntada al ser más corta hace como cuando tenemos algo de estos de rasgar, de un rasca y gana, cosas de este estilo. Bueno, pues ese es el efecto que nos va a hacer. Entonces siempre es mejor trabajar con distancias de puntada más largas, por ejemplo el 3, que es lo que yo suelo utilizar, el 3 o incluso el 4. Esta es la anchura de la puntada. La anchura de la puntada yo siempre la tengo en el botoncito este estándar, que es la que se utiliza para la puntada en zigzag, que ya os digo que yo apenas la uso. Y después tenemos la ruedecita de la tensión, que es lo que muchas chicas encuentran problema porque le queda el hilo flojo o le tira demasiado y se rompe el hilo. Bueno, pues yo normalmente utilizo la 4 o la 5. Eso sí, antes de, por ejemplo, coser un proyecto, pues hago una prueba en un cartón para ver cómo me queda, si me queda muy tenso el hilo, si la puntada veo que tiene mucha holgura. Entonces ando manejando un poquito y oscilando entre estas dos tensiones, el 4 o el 5. Normalmente ya veis que la tengo al 5. Bien, esta máquina tiene bastantes opciones a la hora de elegir puntadas, pero bueno, como son para hacer dobladillos y hacer bordados concretos, bueno, yo apenas las uso. Yo utilizo siempre la clásica, la puntada esta, que es la A, que ya veis que tengo aquí situada la A, y después la B, que sería la zigzag, que en este caso tendría que girar aquí la ruedecita que tiene al lado derecho, y al girar al B ya cambia la posición de la aguja y ya me haría esta puntada. Bien, ya os digo, cada máquina es un mundo. Después aquí tenemos otras opciones dentro de la misma máquina. Tendríamos la S1, que estaría en esta ruedecita, que es la que nos marca la distancia, que si desplazamos toda la rueda nos va a aparecer S1, y al aparecer S1 y tener aquí la letra A nos va a hacer esta puntada triple, y si desplazamos la ruedecita hacia la izquierda nos aparece la S2 y entonces ya nos haría esta otra puntada, que bueno, que básicamente son parecidas, cambia esta otra que es la C y sería cuestión de modificarlo aquí en nuestra ruedecita, pero vamos, esta es para quien tenga este tipo de modelo. Yo esta la pongo siempre como la tenía antes, al 3. Y nada, voy a explicaros cómo va el sistema para hacer la canilla, cómo voy a enhebrar el hilo y cómo empiezo a coser. El tema de los hilos, bueno, yo recomiendo siempre lo que son rollos grandes de hilo.
Yo utilizo y gasto mucho hilo, utilizo siempre hilo de buena calidad, este de Gutermann, y ya veis que gasto bastante, porque bueno, entre hacer canillas, proyectos y así, me da mucho miedo quedarme a veces sin hilo, que el que se me está acabando no encontrar después la misma tonalidad. Entonces yo siempre utilizo bobinas de estas de 1000 metros, que además tanto la podéis poner aquí, a ver, que alejo un poquito la cámara, tanto la podéis poner ahí arriba, porque bueno, viene con este accesorio que se puede quitar. De hecho, yo la he puesto solo para ahora, para el vídeo. Y si no, se puede poner aquí, que es lo que yo hago siempre. Coloco aquí la bobina, va dentro y después lleva un tope, y este tope va aquí. Y siempre la manejo. Hay gente que, por ejemplo, tiene bobinas muchísimo más grandes, ya en plan industrial, que resulta muy incómodas colocarlas aquí, pero si las tenéis, pues porque la habéis heredado o porque os lo dio vuestra madre o vuestra abuela, lo que podéis hacer es colocar detrás de la máquina, situado en la mesa, una taza o un vaso, que donde entre perfectamente la bobina, y volvéis a hacer el recorrido del hilo por donde tiene que ir, con la bobina detrás de la máquina en un vaso, y os va a servir perfectamente. Bueno, voy a empezar a hacer una canilla para que veáis cómo va, así que vengo enseguida. Bien, pues voy a hacer la canilla con este hilo morado, que es un color fuerte, para que lo veáis perfectamente. Lo que voy a hacer primero es soltar el hilo de la bobina, que va a estar en posición vertical en el palito que tengo aquí enganchado, y lo voy a pasar por esta pieza metálica que, si veis, tiene la cabeza en forma de tornillo y después como una base metálica aquí debajo. Bueno, pues yo cojo el hilo y lo paso entre el tornillo y esta base metálica. Lo habéis visto, ¿verdad? Aquí está entre la base metálica y el tornillo. Y una vez que lo he pasado, lo llevo hasta la canilla que tengo aquí colocada. Aquí, la paso hasta aquí, y lo que hago es envolverla en la canilla en el sentido de las agujas del reloj. Voy girando el hilo sobre la canilla, un poquito solo, ¿vale? Me he pasado con el extremo, he soltado bastante hilo, pero es para que lo veáis mejor. Así. Vale, lo voy a dejar así. Y ahora, una vez que esto está envuelto en el sentido de las agujas del reloj, unos centímetros de hilo, desplazo la canilla en este sentido, que es lo que hace que funcione sin que se active la máquina para coser, y de esta forma se va a hacer la canilla. Una vez que está así, voy a presionar el pedal y ya vais a ver cómo se va formando la canilla. Bien, cuando el hilo ya empieza a ofrecer resistencia, es que la canilla ya está hecha, porque choca con la pieza de goma que tenemos aquí. Entonces desactivamos el mecanismo para hacer la canilla, cortamos el hilo y lo vamos a poner a funcionar ya en la máquina. Bien, para colocar ahora la canilla tenemos que abrir el cajetín de la máquina, y en esta tapita bajamos y vemos aquí todo el mecanismo. Tenemos que tirar de esta pestañita hacia afuera y ya nos sale la canilla que teníamos. Yo tengo otra en otro color aquí enganchada. Vale, lo quito, saco los restos de hilo que hay por ahí. Uy, ya salió. Vale. Bien, la canilla metálica tiene un sistema para colocar lo que es la de hilo, el portacanillas, vamos, que es como se llama. Bien, para colocar la pieza con el hilo tenemos que ver que el hilo... Ay, por favor, que esto no para de bailar. A ver, la pieza tenemos que colocarla de forma que el hilo nos quede a nuestra mano derecha. Cogemos el portacanillas y lo ponemos así, de frente.
El hilo que sale lo tenemos que pasar por esta ranurita que, si os fijáis, es muy pequeñita y está aquí, ¿vale? Pasamos por ahí el hilito y lo pasamos hacia atrás, así, de forma que nos quede el hilo en esta hendidura aquí, ¿vale? Una vez que esto está así, ya tenemos nuestra canilla colocada en la portacanillas y lo que vamos a hacer es llevarlo a la máquina. No os voy a explicar cómo se desmonta esto para limpiar ni nada, pero bueno, ala, se me ha caído la canilla, vaya por Dios, cosas que pasan al hacer esto de los vídeos. A ver, está ahí colocado el hilo, bien. Pues una vez que está colocado, lo ponemos de frente, mirando de frente. Colocáis lo que es la patilla en sentido paralelo a la base y presionamos. Al presionar vais a oír un clic. Ahí está. Vale, una vez que esto está colocado, tenemos que subir el hilo de la canilla para arriba con el hilo que está aquí. Pero antes tengo que enseñaros cómo hay que enhebrar el hilo todo desde arriba. Vamos allá. Bien, como ya os he dicho, yo utilizo este tipo de bobina grande, así que lo voy a colocar en posición horizontal y voy a sacar el hilo y lo voy a pasar. Todas las máquinas tienen unas flechitas por donde nos indica dónde tenemos que pasar el hilo. Entonces, en mi caso, en esta máquina tengo que pasar el hilo por esta pieza metálica, así, después pasarla por esta otra, baja por aquí, esto que quede dentro de la, porque tiene como una especie de anillita, entonces tiene que pasar por dentro de la anillita, pasa por este recorrido, baja, voy a encender la máquina para que veáis con la luz, vale, baja por este recorrido, sube, si os fijáis, bueno, aquí hay una flechita que indica hacia arriba, sube otra vez y después aquí, si le damos a la ruedita manual que está, vamos a ver, aquí, a esta mano, bueno, con esta ruedita subimos lo que es el prensatelas, perdón, el prensatelas no, la aguja. Entonces sube la aguja para arriba, veis que sale la palanca por donde tiene que pasar el hilo, porque tiene aquí una entradita con un agujerito y por ahí pasa el hilo. Entonces pasamos por ahí, vuelve a bajar y una vez que baja, vamos a colocar esto de forma que podáis verlo mejor. Vale, una vez que baja, la aguja tiene una... A ver, voy a intentar que lo veáis bien. Voy a apagar la luz porque creo que hace un efecto bastante extraño. Vale, bueno, la aguja tiene aquí, vamos a ver, aquí, esta pestañita. Bueno, el hilo tiene que pasar por detrás de esta pestañita. A ver, es que no veo con el teléfono delante. Ah, sí. Ahí está. Vale, lo que hice fue pasar el hilo por detrás de esta pestaña. ¿Vale? Para que esto genere la tensión en la aguja. Una vez que esto está, tengo que bajar el prensatelas con la palanquita que hay detrás de la máquina, subir la aguja con la ruedecita que os dije antes hasta arriba y muy importante, el corte del hilo, hacerlo siempre un poquito inclinado, porque así nos va a entrar mejor en el agujerito de la aguja. Podemos humedecerlo un poquito con los dedos y enhebramos la aguja hacia el hilo, hacia atrás de la aguja, nunca hacia adelante, hacia atrás. Una vez que está enhebrado hacia atrás, vale, tiramos un poquito y vamos a engancharlo al portacanillas. Bien, para enganchar en el portacanillas tenemos que soltar, voy a soltar un poquito de hilo, tenemos que bajar la aguja con la rueda manual que os dije antes y si os fijáis la canilla se mueve y está enganchando el hilo. Vosotros lo que tenéis que hacer es tirar así del hilo hacia arriba y ahí tenéis
cómo sale el hilo de la canilla para afuera. Aquí. Vale, tenemos los dos hilos. Entonces nada, cerramos el cajetín. Esto no lo tenéis que hacer con el cajetín abierto, simplemente fue para enseñároslo a vosotras, que la verdad me está costando un montón hacer un vídeo así porque con el teléfono delante no veo nada. Pero bueno, espero que quede bastante bien explicado y sobre todo para las que me habéis preguntado cómo va el tema de la costura en scrap, que tengáis una noción por lo menos para empezar. Bien, una vez que esto está así, yo voy a utilizar la puntada que os expliqué, la básica, la de siempre, con las medidas que os dije, es decir, la distancia va a estar la distancia de la puntada va a estar al 3 y la tensión al 5. Y voy a coser, voy a empezar primero con unas piezas de polipiel que son así básicas y voy a hacer la costura así, para que veáis cuando vamos a formar un álbum y queremos poner pues dos colores y combinar pues por ejemplo una polipiel de un color y otra de otro color, o una tela de algodón con un motivo, una antelina y una polipiel. Bueno, el procedimiento es el mismo. De hecho creo que lo visteis en el portadocumentos del bebé de niña, que fue lo que hice con la antelina y la polipiel de puntos. Bueno, la polipiel nunca se puede sujetar con alfileres porque se marca, le quedan los agujeritos. Entonces lo que hay que hacer es sujetar con pinzas. Hay pinzas de costura, de estas de colorines que yo he comprado por Amazon y también que he comprado yo no sé si fue en un bazar o así que las encontré, pero fueron básicamente todas de Amazon. Son unas pincitas súper prácticas que además a veces, incluso para cuando está secando el pegamento, las utilizo bastante. Y bueno, voy a alejar un poquito la cámara, voy a hacer el ejemplo y os lo enseño. Bien, una vez que ya tengo la polipiel marcada, he hecho esta línea lápiz, normalmente es a medio centímetro o 1 centímetro de distancia para que después, cuando abramos las telas, pues que quede la costura bien hecha. He marcado esta línea y ahora lo he sujetado con unas pinzas. Vale, una vez que esto está así, lo que hago es meter la pieza de polipiel o de tela debajo del prensatelas y miro que me coincida aquí la línea que he marcado con el centro del prensatelas. Si os fijáis, tiene una hendidura, que en mi caso el prensatelas es así, hay otros que son, aunque son básicos, tienen la hendidura hacia un lado, hacia la izquierda me parece que es, pero en este caso está al centro. Y aunque yo aquí ya he marcado la línea, nosotros podemos guiarnos de estas líneas para marcar la distancia a la que vamos a hacer la costura y también para ir rectas. Es decir, esta línea nos va a ayudar a ir rectas. En mi caso, pues me voy a ayudar de esta línea que he pintado o incluso siguiendo el margen de la tela. Trucos para, por ejemplo, que queréis ir rectas y tenéis miedo. La cinta de carrocero. Por ejemplo, cortamos un trozo de cinta de carrocero y lo vamos a pegar en la base metálica. Si por ejemplo tuviéramos que coser un trozo, pues a una distancia, si ahí voy a coser a medio centímetro de la distancia del borde de la tela, pues a ver, con este trocito lo que voy a hacer es, por ejemplo, marcar por aquí. Imaginaos que no me llegan o no es suficiente, o incluso voy a hacer aquí la marca, ¿vale? Voy a pegar este trozo de cinta carrocero y me llevo la tela hasta aquí. Entonces a la hora de coser yo me voy a guiar por el margen de la cinta de carrocero. ¿Que somos muy principiantes, muy novatas? Pues por ejemplo, si tenemos un taquito, bueno, hay unas piezas que se llaman, que son magnéticas y que, no recuerdo el nombre, pero bueno, que tú apoyas, se queda pegada a la base metálica, que en este caso es bastante corta, de la base del prensatelas, y no se mueve, es fija, entonces coses sin problema. Pero en mi caso, bueno, pues se puede utilizar lo que es la cinta de carrocera, o incluso si tenéis pues un palito de madera de segmento cuadrado, que claro, yo por aquí no tengo nada que me sirva de guía, estoy mirando pero no tengo nada. La cinta de carrocero es lo que suelo utilizar, entonces yo me guiaría por esta cinta para coser en recto. Como no es el caso, que lo que quiero hacer es esta línea, pues vengo hasta aquí.
Bien, una vez que yo vengo hasta aquí, lo que hago siempre es bajar la aguja. Voy a bajar la aguja, los hilos, perdón, antes de nada tenéis que levantar el prensatelas, coger los dos hilos y llevarlos hacia atrás. Los hilos siempre tienen que ir hacia atrás. Y ahora sí, voy a bajar el prensatelas y voy a bajar la aguja despacito para colocar y clavar donde hice la línea. Vale, una vez que está ahí, a ver si podéis verlo un poquito mejor. Vale, voy a empezar a coser. Voy a hacerlo en manual, la primera puntada, para que veáis. En este caso la polipiel, como está del revés, no vamos a tener problema porque nos va a arrastrar perfectamente la máquina. Si fuese de este lado, os voy a explicar ahora cómo hacer para que esto se deslice perfectamente. Bueno, voy a hacer así las puntadas a mano para que veáis. Y antes de continuar, pues cuando ya tenemos unas 3 puntadas, hay una palanca o un botón de retroceso, que no todas las máquinas es lo mismo. En mi caso es esta, que en el momento de presionar la palanca de retroceso y darle tanto a la rueda manual como al pedal, la aguja va a ir hacia atrás. Entonces esto es lo que nos vamos a hacer tanto en el comienzo de la costura como al final, para asegurarnos de que la costura no se va a deshacer. Entonces voy a presionar la palanca y le voy a dar con la rueda manual y vais a ver que va hacia atrás. Bueno, si soy capaz, porque así con la cámara, ahí, vale, va hacia atrás, ¿veis? Entonces, una vez que esto va hacia atrás y que ya tenemos la puntada asegurada, soltamos la palanca o el botón de retroceso y volvemos a darle hacia adelante. Bien, una vez que esto ya está, que ya hemos clavado la primera puntada, esto lo podéis hacer con el pedal, pero para las que estáis comenzando, yo os aconsejo hacerlo manual. Y sobre todo ir muy despacito, despacito con el pedal, que al principio sé que os puede costar porque se os puede ir el pie, pero de verdad que con práctica cogéis unos papeles, hacéis unas líneas a lápiz en zigzag, en círculo, líneas rectas, sin hilo, lo hacéis solo lo que es la puntada para ver por dónde vais. Y con un poquito de práctica, nada, unos cuantos ejercicios, esto os sale perfectamente. Entonces voy a ir cosiendo despacito para que veáis cómo va, ¿vale? Bien, una vez llegados aquí, lo que hago es levantar el prensatelas, tiro. Fijaos que la aguja siempre quede arriba. Si la aguja está arriba, lo que evitamos es que aquí abajo nos salgan un montón de hilos. ¿Vale? Habéis visto que quedó aquí enganchado. Bueno, tenemos que tener la aguja arriba para que tire del hilo de la canilla y así no nos salgan 3 o 4 hilos de aquí abajo. Vale, aquí tenemos la costura y ahora vais a ver aquí por el derecho cómo ha quedado. Vale, esto lo aplicáis a la polipiel con tela, etcétera. Queda bien. Vale, ahora, si yo por ejemplo quiero coser este dobladillo que acabo de hacer y lo quiero coser así por el derecho, pues no sé, por decoración o porque, no sé, porque me apetece. Bueno, voy a ponerle las pinzas de nuevo para alinearlo. Esto es un experimento, ¿eh? O sea, lo estoy haciendo por enseñaros a coser la polipiel. Le voy a coser, bueno, le voy a poner las pinzas así en este sentido, así que por eso que no sé cómo va a quedar. Yo es solo para enseñaros a coser la polipiel, que veáis que es grueso y que lo va a coser exactamente igual. Vale, está así y le pongo la otra así. Vale, bueno, me olvidé de deciros que la aguja que estoy utilizando, es que esto de ir así a partes no me entero. Bueno, son estas de Singer. En este caso es la 110-18, pero utilizo también las de 100-16, las de 90. Estas son de 90. Os aconsejo siempre que compréis agujas buenas. Estas son las de 100-16, que son ya las que se utilizan normalmente para vaqueros. Esta la tengo bastante gruesa porque, bueno, me da bastante buen resultado. Es de la marca Singer, tendría que tener unas de 90, que son las que uso de la máquina. Las que traía la máquina ya eran de 90 y me iban bastante bien, y me van bastante bien, pero bueno, he cambiado a esta
porque normalmente utilizo tejidos como polipiel. Estas agujas se enganchan aquí arriba, donde está la ruedecita esta, la palometa o palometa esta que se desenrosca como un tornillito y se engancha la aguja. Yo os aconsejo eso, siempre agujas buenas de marca, ya sean Singer, ya sean las de las máquinas de Alfa, etcétera, pero que sean universales y que sean compatibles con las máquinas. Por eso que a mí las Singer me van muy bien. Después, vale, voy a coser esto para que veáis. La aguja es del Singer, el hilo ya os digo que es el de Gutermann. Siempre hilos y agujas buenas, no os aconsejo para nada las de bazar, porque se rompen y el hilo sale muy mal, nos ponemos de mal humor, porque claro, una vez que rompa el hilo, nos rompe los proyectos, nos quedan mal las puntadas, después no nos coinciden los agujeros para volver a coser, es un rollo. Entonces, una vez que esto está, voy a hacer lo mismo que os dije antes, voy a echar el hilo bien para atrás, y voy a desplazar así la aguja, y si veis, esto no se mueve, porque la polipiel, aparte de ser gorda, el prensatelas no resbala. ¿Qué hacer cuando esto ocurre? Pues bien, o podemos cambiar el prensatelas por el prensatelas de teflón, que viene muchas veces, bueno, básicamente vienen con todas las máquinas de coser, que es tan fácil como bajar la pestañita que tiene aquí detrás, se suelta el prensatelas y después ponemos el de teflón, ¿vale? Que es este blanquito que veis que es de plástico. Vale, voy a colocarlo aquí. Tiene una barrita metálica que va enganchada aquí. Se levanta la palanquita aquí atrás, hacia arriba, y se engancha el prensatelas ahí. A ver, voy a volver a hacerlo porque con los dedos creo que lo he tapado. Así, enganchamos aquí, soltamos la palanquita y ya queda el prensatelas. Entonces, de esta forma, esto también nos ayuda a que se deslice mejor. Si esto todavía no sigue deslizando, porque claro, aparte de que es un tejido grueso y la polipiel no resbala, voy a probar. Tiene mucha tensión, le voy a bajar un poquito al 4 porque veo que me tira del hilo. Voy a clavar ahí la aguja y voy a ver si esto desliza. Le sigue costando. Bueno, cuando esto es así, además del prensatelas de teflón, yo lo que hago es ponerle una cinta de carrocero debajo. Antes de utilizar el prensatelas de teflón, yo creo que la mejor opción es poner una cinta de carrocero tanto arriba como abajo de nuestra tela. ¿Qué va a hacer? Pues que deslice mucho mejor. Aparte de que desliza mucho mejor, también podemos ayudarnos de la tira de cinta de carrocero para que la línea nos salga derecha. Entonces voy a coger este trocito de cinta, la voy a pasar por aquí, la pego, ¿vale? La he pegado a lo largo en línea recta y voy a hacer lo mismo en el otro sentido. Van los hilos hacia atrás, no nos hace falta el prensatelas de teflón, de hecho podemos cambiarlo para que veáis que se puede usar el metálico. Bien, para coser ahora el dobladillo este de la polipiel, si os fijáis, es bastante gordo. ¿Qué va a pasar? Que cuando lo vamos a poner aquí debajo del prensatelas y vamos a querer empezar a coser, aunque le tengamos la cinta de carrocero, no nos va a deslizar. ¿Por qué? Porque el prensatelas está aquí apoyado y no hay forma de que se levante. Entonces, para evitar eso, tenemos que levantar el prensatelas y añadir un cartoncillo de estos de 2 milímetros que utilizamos pues para nuestros trabajos de scrap. Desplazamos el hilo hacia un lado y ponemos el cartoncillo justo apoyado donde está la tela. Entonces, al bajar el prensatelas, esta parte queda liberada y se desplaza la polipiel. Vamos a ver, ¿veis? El arrastre funciona
porque estamos ayudando al prensatelas a estar elevado y de esta forma puede andar la antelina o la polipiel. Ahí está. Lo estoy haciendo manual para que lo veáis. Pero una vez hecho esto, tenemos que ayudar también al tejido a moverse. Le voy a dar ya automático. Tenemos aquí el prensatelas, perdón, el cartoncillo apoyado en el prensatelas, y con la máquina tenemos que ir tirando y ayudando. Para coser cartón, que es lo que utilizamos habitualmente en nuestros proyectos, lo he hecho con la tapa, con las esquinas en punta, y lo he hecho también en redondo, ¿vale? Para explicaros un poquito cómo va. El hilo lo voy a conservar, va a ser el mismo porque no voy a andar cambiando el color, porque bueno, al final son muestras. Y bueno, lo primero, vamos a establecer a qué distancia lo vamos a dejar del borde, porque si esto es para una portada, lógicamente no podemos empezar la costura desde aquí arriba. Tendrá que ir la costura desde, pues por ejemplo, a medio centímetro de la altura y a medio centímetro del borde. Bien. Normalmente yo utilizo siempre de guía lo que es el ancho del prensatelas. Lo que os expliqué antes, después nos podemos ayudar de estas guías. Empiezo más o menos a medio centímetro, bajo el prensatelas. Ya veis que al tener cartón, esta pieza aquí queda más elevada, no nos pasa lo mismo que antes, que no tenemos que meter ningún trozo detrás. Entonces bajo manualmente la aguja, hago la primera puntada a mano y hago 2 puntadas, y como esto va a ser una tapa, no le voy a dar el arrastre hacia atrás. ¿Por qué? Pues porque esto después va a salir los hilos por detrás del cartón, se van a anudar, se van a pegar y punto, no tiene más problema. Entonces esto no va a llevar la puntada de retroceso para asegurar la costura. Una vez que yo ya tengo clavada la aguja en el cartón a través de la rueda manual, pues voy a ir despacito. Despacito es relativo, porque cuando eres un principiante me ha pasado y aún muchas veces me pasa, de que se me va el pie y a veces me puedo torcer, pero por eso muy despacito, intentar ir despacito para que la línea nos salga derecha. Cuando ya estoy llegando a la esquina, voy despacito manual. Esta puntada es bastante corta, voy a hacer ahora una más larga para que veáis la diferencia. Cuando ya estoy llegando a la esquina, más o menos a esa altura de medio centímetro que habíamos marcado arriba, voy a dejar la aguja clavada. A ver, cuando llegue ahí, aquí. Vale, voy a dejar la aguja clavada y con la aguja clavada en la pieza levanto el prensatelas y giro nuestra tapa. Una cosa importante a tener en cuenta es que cada vez que vayamos a coser un proyecto, ya sea una página, una portada, lo que sea, tenemos que hacerlo con la pieza mirando a nuestra izquierda, porque si empezamos por este lado y la pieza nos queda mirando a la derecha, cuando vayamos a girar nos va a tropezar el tamaño de la pieza en el hueco de la máquina y no nos va a pasar. Entonces siempre tener en cuenta de coser la pieza mirando a nuestra izquierda. Empezamos siempre por el lado más derecho de nuestra tapa. Vale, una vez que estamos aquí, lo que voy a hacer es clavar la aguja y girar la pieza hacia mí, bajar de nuevo el prensatelas y volver a iniciar la puntada. En este caso voy a darle más tamaño porque me está quedando un poquito corta, la voy a poner al 4. Vale, y vais a ver cómo cambia también la longitud de la puntada. Empiezo, ya os digo, despacito, así marcando el margen,
manualmente y después ya voy dándole despacito con el pedal. Cuando ya llego aquí, para hacerlo coincidir con la otra puntada, con la inicial, donde está el hilo, veis que no inicié la puntada justo en la esquina, siempre lo inicio un poquito más abajo. A veces lo inicio así en la esquina para que me coincida y otras veces un poquito más abajo, como fue aquí, que al desplazarlo con la rueda manual ya la hago coincidir en la puntada del principio y así los dos hilos salen del mismo agujero y por detrás lo anudo. A ver, esto sí, ahí lo tenéis, ahí está, vale. O sea que es facilito, es todo cuestión de práctica y la polipiel con un cartón de 2 milímetros se cose muy bien. Ahora, una vez que yo ya estoy aquí, veis que tenemos los hilos del inicio y del final de nuestra costura. Lo que hago, vais a encontrarlo así. Entonces lo que tenéis que hacer es tirar de estos hilillos hacia atrás, hacia afuera. Una vez que tiráis de estos hilillos hacia afuera, con ayuda de un punzón, tenemos que tirar de esta barriguilla. Si esto está así, ¿vale? Y tiramos de los hilos, que lo veo, ahí está. Tiramos de los hilos hacia afuera, nos van a salir, ahí están las barriguillas. Nos sale la barriguilla del primer hilo, que es este. Tenemos que con el punzón tirar de la barriguilla hacia arriba y ya nos sale el hilo que está delante. Entonces ahora nos queda uno, tenemos que tirar de la otra barriguilla, que es esta. Tiramos de ella y ya nos sale el otro hilo. Entonces de esta forma nos queda la costura muy bien rematadita, oculto porque no vemos dónde hemos hecho el empiece y el final de nuestra costura. Y bueno, yo empecé aquí, pero podéis empezar aquí, aquí o incluso en la esquina. Yo recomiendo siempre empezar un poquito más abajo, calcular más o menos la distancia y empezar un poquito más abajo. Ahora, una vez que ya tenemos esto, lo único que tendríamos que hacer sería anudar los hilos. Cogemos 2 y 2. Así que ahora sería cuestión de cortar el hilo y lo pegaríamos con una cinta de carrocero o un trocito de cinta de papel craft. Bien, vamos a hacer ahora la misma pieza, pero con las puntas en redondo, que siempre es un poquito más complicado, pero ya os digo, es cuestión de práctica, porque de hecho a mí muchas veces todavía me sigue costando. Eso sí, para este tipo de remate sí que os aconsejo empezar la costura por el medio, nunca en la esquina, para que nunca se nos vea el empate de los hilos por aquí y que quede siempre mejor rematado. Entonces voy a empezar más o menos a esta altura, le voy a dejar más margen si queréis, un poquito más, así, va a ir a esta distancia que ya me marca en el prensatelas, bueno, en la base del prensatelas. Y voy a empezar a coser. Bajo, inicio como hice con la otra pieza, la primera puntada. Acordaos que los hilos siempre tienen que ir para atrás. Voy así y voy dándole manual. Y una vez que ya le hice las primeras puntadas, entonces sí que ya le doy con el pedal. Lo mismo que os dije antes, para que os resbale bien, si es que tenéis problemas de que no os va el prensatelas, le ponéis una cinta de carrocero o incluso le podéis poner una cinta de carrocero debajo del prensatelas, sin cubrir este hueco donde pasa la aguja, lo que es el pie, la base. Esta, si le ponéis un trocito de cinta de carrocero, también os va muy bien. Bien, ahora que yo ya tengo hecho la primera puntada, voy a darle ya con el pedal. Una vez que yo ya llego aquí, para hacer la esquina redonda, lo que voy a hacer es ir
dándole con la rueda manual y girando al mismo tiempo la pieza. Llego a donde se forma la esquina redonda, doy una puntada y voy girando sin subir el prensatelas. Otra puntada y en el momento de girar la puntada voy girando. Otra puntada, voy girando. ¿Qué ocurre? Que creo que al separarme tanto el margen no lo vais a apreciar, pero en la siguiente vuelta lo vamos a hacer un poquito más cerca del borde. Entonces ya veis, voy girando y voy dándole la puntada. Voy dando una puntada y girando al mismo tiempo y siempre con la rueda manual. Así, girando, hasta situarnos de frente y volver de nuevo en línea recta. Cuando a veces ofrece algo de resistencia tenemos que ir bajando con la rueda manual, pisando el pedal y empujando un poco la pieza, ¿vale? Cuando esta ofrece resistencia. Bien, una vez llegados a este punto, vuelvo otra vez la esquina. A ver, que intento mover aquí la cámara. La topo el suelo. Vale, llegados aquí, voy a girar a medida que hago una puntada. Hago una puntada, giro la pieza, nada, un poquito. Hago otra puntada, giro de nuevo otro poquito. Otra puntada, giro de nuevo otro poquito. Otra puntada, giro de nuevo. Y así hasta volver a situarnos en línea recta. Y lo que os estaba diciendo, que si ofrece resistencia, os tenéis que ayudar empujando la pieza y pisando al mismo tiempo el pedal y empujando con la rueda manual. Entonces ayudamos a que el motor coja fuerza y al mismo tiempo que podamos clavar la aguja e ir empujando. Vamos allá. Una vez que ya estoy aquí, vuelvo otra vez a pinchar con la aguja y voy girando la pieza. Otra puntada y voy girando. Otra puntada y voy girando. Otra puntada y voy girando hasta colocar otra vez la pieza en línea recta. Esto ya os digo, es cuestión de práctica, que trabajéis mucho con cartón, con papeles, con dibujitos en papeles en líneas de zigzag, curvas y practicar clavando la aguja sin hilo. Vale, una vez que esto ya está situado de frente, otra vez, vuelvo a impulsarme con la rueda manual, bajando la aguja despacio y pisando al mismo tiempo el pedal y ayudando a la pieza a que ésta se desplace. Pues hasta aquí. Vamos a ver esto, voy a alejar la máquina y ya veis. Esto es cuestión de práctica, es cuestión de hacer álbumes, deshacer, volver a practicar en cartones, en hojas. Yo creo que básicamente estos son los pasos principales para empezar a coser en scrap. Yo no soy ninguna experta en costura, de hecho cuando me compré la máquina de coser yo no tenía ni idea de cómo coser, porque la compré un poco pues por lo que había visto en talleres y tal, y quería aprender. He aprendido a base de ver tutoriales de costura, de cómo enhebrar, de cómo hacer esto, lo otro, y bueno, he sacado yo mis propias conclusiones. Por eso que si alguna experta en costura lo está viendo, que tenga en cuenta que yo no soy experta ninguna, solo quiero ayudar a todas aquellas que se están iniciando
un poquito en el tema y que me preguntan muchas veces que cómo hago para coser, aquí lo tenéis. Esto es las pautas que yo sigo. Esta quizás es la más complicada y de hecho a mí todavía me sigue costando que me quede del todo bien. Pero bueno, yo espero que el vídeo os haya servido. Quizás más adelante haga otro donde os explique cómo utilizar las agujas gemelares o alguna diferencia de prensatelas dentro del scrap. Para quien me pregunte por las agujas gemelares, son estas que nos ayudan a hacer el doble pespunte, estas de aquí, y para las que tenemos que utilizar 2 bobinas de hilo en la parte superior. Y bueno, pues si os interesa, pues a lo mejor hago un vídeo explicativo. Este no lo quiero alargar más porque no soy yo mucho de hacer vídeos largos, pero quería que tuvieseis unas nociones básicas para que le perdáis miedo a la máquina de coser y que os atreváis. Yo os digo, practicar con los cartones, practicar con hojas de papel con líneas dibujadas y nada, es todo cuestión de practicar, practicar y practicar. Entonces nada, si os ha gustado el vídeo, darle likes, suscribiros y compartir. Muchas gracias, chao chao.